vamos a definir algo asociado a los homomorfismos. Es lo que nosotros llamamos el kernel del homomorfismo. Entonces, primero yo necesito tener una función que sea un homomorfismo entre las dos estructuras G y este asterisco y este H y este cuadrado. Entonces, aquí nosotros vamos a definir, aquí definimos el kernel de F como ker de F, esto no va a ser igual a todos los elementos, aquí voy a poner X, en el dominio, tales que cuando yo le aplico la función, esto me devuelve el elemento neutro, pero el elemento neutro del contradominio. Entonces veamos un ejemplo sencillo. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos nuestro homomorfismo que teníamos en el ejemplo, en uno de los ejemplos anteriores. Tenemos e a la 3y menos x. Este es homomorfismo entre los pares y su suma usual y los reales positivos y su producto. Entonces, para calcular el kernel, o sea, yo voy a poner acá, el kernel son elementos del dominio, o sea que aquí un elemento que pertenece al kernel va a ser necesariamente un par, porque viene de esto, del dominio, y el dominio tenemos pares, entonces aquí el kernel va a estar compuesto de pares, entonces este pertenece al kernel de F, y esto es sí y solo sí, cuando yo le aplico la función a f de AB, lo que obtengo es el neutro, pero el neutro de esta otra estructura, del contradominio. Entonces es un poco de inspección y es muy sencillo darse cuenta que el neutro para la multiplicación es 1. Entonces esto es lo que yo necesito. F de AB debe ser igual a 1. Recuerden que este es el neutro de esta estructura que tenemos acá. Este es el elemento neutro. Y entonces aquí aplico esto. Entonces tendría e a la 3a menos b. Esto va a ser igual a 1. Y eso es equivalente a decir que cuando tengo e elevado a algo igual a 1, quiere decir que ese algo es igual a 0. Y entonces yo puedo despejar aquí b. Tomen en cuenta que aquí solo puedo despejar b o a, pero no puedo despejar ambas. O sea que si b es igual a 3a, a puede tomar cualquier valor que yo desee. Y entonces esa es la forma en la que yo voy a escribir h, que es mi subgrupo. Entonces h va a ser igual a los pares a, b, tal que cumplen con la condición de que b va a ser igual a 3a. Y entonces esto que está acá, esto va a ser el kernel, aquí voy a poner kernel de F. Esto que está acá va a ser un subgrupo y eso es lo siguiente que vamos a probar.